se encontró este manuscrito dentro de un reloj de péndulo subastado en Londres en 1987. Las páginas estaban enrolladas dentro del mecanismo, manchadas de algo que los peritos forenses identificaron como sangre humana de al menos 100 años de antigüedad. Se desconoce la identidad del autor. No estoy loco. Que quede constancia de ello ante Dios y ante los hombres, pues sé que estas serán mis últimas palabras escritas, y no toleraré que la posteridad me recuerde como un demente. Loco Noah. Lo que hice, lo hice con la más serena lucidez, con la precisión de un cirujano y la devoción de un santo. Y si el mundo me condena, que sepa al menos la verdad, toda la verdad, antes de que el péndulo de este reloj, mi último reloj, mi obra maestra, se detenga para siempre. Me llamo Noah, mi nombre no importa, llámenme el relojero, pues eso fui durante 32 años en Whitechapel, Londres. Mi taller era pequeño, sofocante, impregnado del olor a aceite de máquina y latón viejo. Las paredes desaparecían detrás de cientos de relojes de bolsillo, de pared, de mesa, de péndulo, todos marcando el tiempo, todos hablando a la vez en su lengua de tic-tacs, como una congregación de insectos metálicos, rezando una plegaria que solo yo comprendía, porque yo comprendía el tiempo. Esa era mi maldición, no como lo comprende el hombre común, que mira las manecillas y piensa en citas, en trenes, en la hora del té y no. Yo escuchaba el tiempo, lo sentía gotear como agua negra entre mis dedos. Cada tic-tac era una gota de vida que caía al vacío, y yo, pobre de mí, no podía dejar de contarlas. Todo comenzó con la muerte de mi esposa, Eleanor. Eleanor había sido una mujer de constitución frágil, de esas que parecen hechas de porcelana y niebla londinense. La tisis se la llevó un martes de noviembre, a las 3:47 de la madrugada. Lo sé porque en el momento exacto de su último aliento, todos los relojes de mi taller se detuvieron en todos. 173 relojes, de distintos fabricantes distintas pocas, con distintos mecanismos, se detuvieron simultáneamente a las 3:47. El silencio que siguió fue tan absoluto, tan monstruoso, que creí haber muerto yo también. Pero no, a mi corazón seguía latiendo, ese reloj maldito que llevamos dentro. Ese mecanismo que no podemos abrir ni reparar ni detener a voluntad. Me arrodillé junto a su cama. Su rostro estaba sereno, casi hermoso en la muerte, como si la enfermedad hubiera sido solo un disfraz que ahora se quitaba para revelar a la verdadera Eleanor, la que yo había conocido años atrás, antes de que la tos y la sangre y las noches febriles la consumieran. Y entonces, óiganme bien, su pecho se movió, un movimiento imperceptible, una expansión mínima, como la de un fuelle que recibe un último soplo de aire. Y al mismo tiempo, uno de los relojes, solo uno, un pequeño reloj de mesa que yo mismo había fabricado como regalo de bodas, reanudó su marcha. Tic-tac, tic-tac. Me acerqué a ella, puse mi oído contra su pecho, nada, ningún latido. Su piel ya comenzaba a enfriarse. Estaba muerta, indiscutiblemente muerta, pero el reloj seguía andando. Tic-tac, tic-tac. Lo tomé entre mis manos. Era una pieza sencilla de caoba oscura, con una esfera de marfil y números romanos pintados en tinta negra. Lo abrí y examiné el mecanismo. Todo estaba en orden, todo funcionaba como debía, pero cuando lo acerqué a mi oído, el sonido que escuché no era el de engranajes y resortes, era... ¿cómo describirlo? Era orgánico y húmedo, como el pulso de algo vivo atrapado dentro de la caja. Cerré el reloj, lo coloqué sobre la mesilla de noche, junto al cadáver de Eleanor. Y durante el resto de aquella noche, mientras las velas se consumían y las sombras reptaban por las paredes como dedos artríticos, me quedé sentado en la oscuridad, escuchando tic-tac, tic-tac. Los días que siguieron al funeral fueron un borrón de niebla y ginebra, pero incluso en mi estupor,
incluso con la mente nublada por el alcohol y el duelo. No pude dejar de notar algo extraordinario. El reloj de bodas no se detenía jamás, no necesitaba cuerda, no necesitaba mantenimiento. Seguía andando con una precisión sobrenatural, sin adelantar ni atrasar un solo segundo, como si algo o alguien lo alimentara desde dentro. Y entonces comencé a escuchar la voz. No era una voz propiamente dicha, no eran palabras articuladas, era más bien una modulación en el tic-tac, una variación casi imperceptible en el ritmo, como si el reloj tartamudeara, como si intentara hablar a través del único lenguaje que conocía. Al principio pensé que era el delirio del duelo, la ginebra envenenando mi razón. Pero una noche, sentado en mi taller a la luz de una sola vela, con el reloj entre mis manos y el oído pegado a la caja, lo entendí. El reloj decía su nombre: Eleanor, Eleanor, Eleanor. 3 sílabas, 3 variaciones en el tic-tac, una y otra vez, sin pausa, sin descanso en Eleanor. Eleanor en Eleanor. ¿Comprenden ahora? ¿Comprenden lo que descubrí aquella noche? El alma de mi esposa no se había ido, no había ascendido al cielo ni descendido al infierno. Estaba atrapada, atrapada dentro del reloj, prisionera de aquellos engranajes diminutos, de aquellas ruedas dentadas que giraban y giraban como los círculos del infierno de Dante. Y yo, que la amaba, yo, que habría dado mi vida por ella, ¿qué podía hacer sino intentar liberarla? Comencé mis investigaciones, devoré tratados de relojería, de mecánica, de filosofía natural, busqué en las bibliotecas más oscuras de Londres, en los estantes polvorientos que nadie visita, en los volúmenes encuadernados en cuero que huelen a tumba. Y fue en uno de esos libros, un manuscrito sin título ni autor, escrito en una caligrafía diminuta que parecía hecha con una aguja mojada en tinta, donde encontré la respuesta. El texto hablaba de los Horologia Animarum en los relojes de almas. Según el autor anónimo, ciertos mecanismos de relojería, construidos bajo condiciones específicas, según materiales específicos, podían atrapar el alma de un moribundo en el momento exacto de la muerte. El alma quedaba entonces suspendida en un estado intermedio, ni viva ni muerta, alimentando el mecanismo con su energía vital, condenada a medir el tiempo por toda la eternidad. Pero había una forma de liberarla. El manuscrito era claro: para liberar un alma atrapada en un reloj, había que construir un mecanismo superior a un reloj perfecto. Un reloj cuya precisión fuera tan absoluta que pudiera, por así decirlo, abrir una grieta en el tiempo mismo y permitir que el alma escapara. Un reloj que no midiera el tiempo, sino que lo trascendiera. Y el ingrediente principal para tal mecanismo era: Dios me perdone en hueso humano. No lo hice de inmediato. Quiero que eso quede claro. Luché contra la idea durante semanas, meses. Me despertaba empapado en sudor, con el tic-tac del reloj perforándome el cráneo como un clavo ardiente, y me decía a mí mismo que aquello era una locura, que el manuscrito era la obra de un demente, que Eleanor estaba muerta y enterrada, y que su alma descansaba en paz. Pero entonces acercaba el oído al reloj y Linor, y Linor, y Linor, y la duda se convertía en certeza, y la certeza en desesperación, y la desesperación en resolución. El manuscrito especificaba que los huesos debían provenir de alguien que hubiera muerto con el tiempo en contra, alguien cuya vida hubiera sido interrumpida, cortada antes de su hora natural, alguien a quien la muerte hubiera sorprendido con el reloj aún en marcha, por así decirlo. Whitechapel, en aquellos años, era un matadero. La pobreza, la enfermedad, el guin y la violencia cegaban vidas cada noche con la eficiencia de una guadaña bien afilada. Los cadáveres aparecían en callejones, en casas de huéspedes, en las aguas negras del Támesis. Nadie los reclamaba, nadie los lloraba, nadie notaría si a alguno le faltaba un hueso. Mi primer adquisición fue el cuerpo de una joven que encontré en un callejón de Dorset Street una madrugada de enero. No la maté,
Quiero que eso quede absolutamente claro. Ya estaba muerta cuando la encontré, con los labios azules y escarcha en las pestañas. La causa, según pude determinar, fue una combinación de frío y alcohol. Una muerte prematura, una muerte con el tiempo en contra. Le extraje el hueso yoides, ese pequeño hueso en forma de herradura que se aloja en la garganta. Trabajé con mis herramientas de relojero, con la delicadeza que la tarea requería. Luego la dejé donde la encontré y regresé a mi taller. Tallé el hueso, lo pulí. Lo convertí en un engranaje diminuto, del tamaño de una moneda de medio penique, cuando lo coloqué dentro de un mecanismo de prueba. El reloj cobró vida con un sonido que jamás había escuchado, un tic-tac profundo, resonante, como el latido de un corazón gigantesco, enterrado bajo tierra. Pero un solo engranaje no era suficiente. El manuscrito hablaba de un mecanismo completo, docenas de piezas, todas de hueso humano, y no cualquier hueso. Cada pieza requería un hueso diferente, de un cuerpo diferente, de una muerte diferente. Necesitaba más. No los maté. Debo insistir en esto, aunque sé que nadie me creerá. No maté a ninguno. Whitechapel me los proporcionaba con la generosidad obscena de un carnicero que tira las sobras a los perros. Los encontraba en callejones, en el río, en sótanos abandonados. Cada noche salía con mi maletín de herramientas y recorría las calles como un médico haciendo sus rondas. Solo que mis pacientes ya no necesitaban cura alguna. Un fémur de un marinero ahogado en la rueda de escape. Una rótula de un mendigo muerto de frío, el barrilete. Falanges de una lavandera consumida por el cólera a los piñones. Costillas de un niño que nunca llegó a cumplir un año en las platinas. Trabajaba de noche, a la luz de las velas, con mis lupas y mis pinzas, tallando y puliendo aquellos fragmentos de muerte hasta convertirlos en piezas de relojería. Y mientras trabajaba, el reloj de boda seguía su letanía desde la mesilla Ilinor, Ilinor, Ilinor. Ya casi, mi amor, le susurraba. Ya casi los meses pasaron. Mi colección de huesos crecía. Mi reloj tomaba forma. Era una pieza de péndulo, alta como un ataúd puesto de pie, con una caja de ébano que yo mismo había barnizado con una mezcla de laca, pero no algunos detalles. Es mejor omitirlos. El mecanismo era extraordinario. Cada engranaje, cada rueda, cada eje, tallado en hueso humano, encajaba con una precisión que desafiaba las leyes de la mecánica. Cuando hacía girar las piezas con mis dedos, el sonido que producían no era el clic metálico de un reloj convencional. Era un susurro, un coro de susurros, como si cada hueso recordara la voz de su dueño original y la repitiera en un murmullo interminable. Solo me faltaba una pieza, el péndulo, y según el manuscrito, debía ser tallado en el hueso más largo del cuerpo humano, en el fémur. Pero no cualquier fémur. Debía ser el fémur de alguien que hubiera muerto amando, alguien cuyo último pensamiento, cuyo último aliento, hubiera sido dedicado a otra persona. Solo el hueso impregnado de amor podía oscilar con la frecuencia correcta, con la resonancia necesaria para abrir la grieta en el tiempo. Busqué, durante semanas, meses revisé cuerpos y más cuerpos, pero ¿cómo puede uno saber si un muerto murió amando? ¿Qué marca deja el amor en los huesos? Estaba desesperado. Eleanor me llamaba cada noche desde el reloj, y su voz, aquella modulación en el tic-tac, se hacía cada vez más débil, más distante, como si se hundiera lentamente en un pozo sin fondo. Y entonces entendí. La respuesta había estado frente a mí todo el tiempo, tan obvia, tan inevitable, que me reí al comprenderla. Una risa larga, silenciosa, que sacudió mi cuerpo como una convulsión. ¿Quién había muerto amando más que nadie? ¿Quién había exhalado su último aliento con mi nombre en los labios? Eleanor. Debía desenterrar a Eleanor. No describiré la exhumación. Hay memorias que la pluma se niega a transcribir,
como si la tinta misma sintiera repugnancia. Diré solamente que la encontré en un estado de conservación que no era natural. 6 meses bajo tierra, y su rostro seguía intacto, sereno, con aquella expresión de paz que había visto la noche de su muerte. Solo que ahora sus ojos estaban abiertos. Weimer, no estaban mirándome. Los muertos no miran. Fue un efecto de la descomposición, de los gases, de la presión de la tierra. Eso me dije mientras extraía el fémur izquierdo con mis herramientas, trabajando a la luz de una linterna sorda en el cementerio de Christchurch, con la niebla enrollándose a mi alrededor como una serpiente blanca. Eso me repetí una y otra vez, mientras cerraba y cortaba, y la luna se ocultaba detrás de las nubes, como si no quisiera presenciar lo que estaba haciendo. Regresé a mi taller antes del amanecer. Tallé el fémur de Alenor durante 3 días sin dormir, sin comer, sin beber. Mis manos no temblaron ni una sola vez. El péndulo resultante era una obra de arte, una vara larga y delgada perfectamente, calibrada con una esfera en el extremo inferior que parecía brillar con una luz propia tenue y amarillenta como la llama de una vela a punto de extinguirse. Lo instalé en el reloj, y entonces, con manos que por primera vez temblaban no de miedo, sino de anticipación, puse el mecanismo en marcha. La primera oscilación del péndulo produjo un sonido que no pertenecía a este mundo. No era un tic-tac, era un latido real, orgánico, húmedo, como si el reloj tuviera un corazón palpitante dentro de su caja de ébano. Las paredes de mi taller vibraron. Los 173 relojes que colgaban de ellas comenzaron a sonar al unísono, todos sincronizados con aquel latido monstruoso, todos marcando el mismo tiempo, el mismo ritmo. Y entonces, el reloj de bodas se detuvo. El silencio que dejó fue como un agujero en el aire, como un vacío que succionaba el sonido a su alrededor. Me acerqué a él, lo tomé entre mis manos. Estaba frío, más frío que el hielo, más frío que la tierra del cementerio, más frío que la piel de Eleanor cuando la desenterré. Lo abrí en dentro, donde debería haber estado el mecanismo de engranajes y resortes. Había un espacio vacío, completamente vacío. Las piezas habían desaparecido, como si nunca hubieran existido. Y en el fondo de ese espacio vacío, grabadas en el metal, con una caligrafía que reconocí al instante, la caligrafía de Eleanor, aquella letra menuda y elegante que yo había amado. Había 3 palabras: no soy yo. Me quedé mirando aquellas palabras durante lo que pudieron ser minutos u horas. El reloj de péndulo seguía latiendo a mis espaldas, cada vez más fuerte, cada vez más rápido, como un corazón acelerándose por el terror. Los relojes de las paredes lo seguían, enloquecidos, sus manecillas girando sin control, hacia adelante, hacia atrás, en todas las direcciones. Y entonces comprendí. El alma atrapada en el reloj de bodas nunca había sido la de Eleanor. Eleanor estaba muerta. Eleanor descansaba en paz. Eleanor siempre había descansado en paz. Lo que estaba atrapado en el reloj era otra cosa, algo que conocía su nombre, algo que usaba su nombre como cebo, como carnada, como la luz de un rape abisal en las profundidades del océano, atrayendo a su presa hacia la oscuridad. Y yo, estúpido, ciego, enloquecido de dolor, le había construido un cuerpo. El reloj de péndulo ya no latía, respiraba en la caja de ébano, se expandía y se contraía rítmicamente, como un tórax, como una caja torácica hecha de madera barnizada y hueso humano. El péndulo oscilaba con una violencia creciente, golpeando las paredes internas con un sonido que ya no era mecánico sino muscular, cartilaginoso, como las articulaciones de algo que se despereza después de un sueño muy largo. Me di la vuelta para huir. La puerta del taller estaba cerrada, no cerrada con llave, cerrada como si hubiera sido sellada, como si la madera se hubiera fusionado con el marco, como si la casa misma no quisiera dejarme salir. Detrás de mí, el reloj se abrió, no como se abre una puerta, sino como se abre una boca. Escribo esto dentro del reloj,
No me pregunten cómo es posible porque no lo sé. El espacio aquí dentro no obedece las leyes de la geometría ni de la razón. Es oscuro, pero no completamente. Hay una luz tenue, pulsante, que emana de las paredes, de los engranajes de hueso que giran a mi alrededor como los planetas de un sistema solar enfermo. El aire huele a aceite de máquina y a algo más, algo dulce y podrido que reconozco, pero me niego a nombrar. El péndulo oscila sobre mi cabeza, en el fémur de Eleanor. Puedo ver las marcas de mis herramientas en su superficie pulida, y me pregunto si ella siente algo, si el hueso recuerda haber sido parte de una mujer que me amaba, si la materia guarda alguna memoria del alma que alguna vez la habitó. No estoy solo aquí dentro. Los otros están conmigo, los dueños de los huesos, el marinero, el mendigo, la lavandera, el niño. Los veo en los rincones, translúcidos, incompletos. Les falta el hueso que les quité. Y el espacio vacío en sus cuerpos brilla con esa misma luz enfermiza. No hablan, tan solo me miran. Y en sus ojos hay algo peor que el odio, peor que la acusación. Hay paciencia, porque aquí dentro el tiempo no pasa. Los engranajes giran, el péndulo oscila, pero las manecillas no avanzan. Estamos atrapados en un solo segundo que se repite infinitamente. Un tic-tac eterno, un instante congelado, que se extiende como un grito en una catedral vacía. Y lo que me trajo aquí, lo que me engañó con la voz de Eleanor, lo que usó mi amor como llave para abrir su prisión, ya no está. Seifu salió al mundo a través de la puerta que yo le construí con mis propias manos, con mis propias herramientas, con los huesos de los muertos de Whitechapel. Desde aquí dentro puedo escuchar el mundo exterior. Escucho pasos en las calles, escucho voces, escucho el Big Ben marcando las horas, y cada campanada me recuerda que allá afuera el tiempo sigue fluyendo, que la vida sigue su curso, que la gente nace y ama y muere sin saber lo que camina entre ellos, porque camina entre ustedes, con forma humana supongo, aunque no puedo estar seguro. Tal vez tiene mi rostro, tal vez tiene el rostro de Eleanor, tal vez no tiene rostro en absoluto y usa los de otros como máscaras, cambiándolos según la ocasión, según la necesidad. Solo sé una cosa: busca más relojes, busca más almas. Y si alguna noche, en la soledad de su habitación, escuchan un tic-tac que no proviene de ningún reloj visible, si sienten que el tiempo se espesa a su alrededor como melaza negra, si una voz familiar los llama desde algún rincón oscuro, una voz que no debería estar ahí, una voz que pertenece a alguien que ya no existe, no respondan, por el amor de Dios, no respondan, porque no soy yo el que debería advertirles. Soy solo un relojero atrapado dentro de su última creación, contando los segundos de una eternidad que nunca avanza, rodeado de fantasmas incompletos que me miran con ojos de cristal roto. Y el péndulo oscila, los engranajes giran, y el tic-tac continúa. Tic-tac, 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 tic-tac. Nota del editor: en el reloj de péndulo en el que se encontró este manuscrito, fue adquirido en subasta por un coleccionista privado de Edimburgo en 1987. 3 semanas después, el coleccionista desapareció. La policía encontró su casa vacía, salvo por 173 relojes colgados de las paredes del sótano, todos detenidos a las 3:47 de la madrugada. El reloj de péndulo nunca fue recuperado. Si alguien tiene información sobre su paradero, se ruega que no lo toque, no lo abra ni, sobre todo, no lo escuche.